Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. En tu santo nombre, Señor, nos acercamos a tu presencia. Con la granizo, Señor.
en ti, Señor. Que tenemos esa luz verdadera, porque estamos en tus caminos, Señor. Nos gozamos en ti. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. Eres mi todo. Aleluya. Eres mi Gócese con nosotros adorando al Señor. Es nuestro Rey, es nuestro todo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. Eres mi todo. Aleluya. Eres mi todo. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Allá en casa damos gracias a Dios por darnos la oportunidad
de poder saludarles y que nuestro deseo es que usted se encuentre bien, gozando de la bendición del Señor, disfrutando de esas bendiciones. Gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de poder llevar la palabra, esa palabra que edifica nuestras vidas, esa palabra que realmente fortalece y nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida diaria. Esta mañana, antes de dar la prédica, necesitamos orar para que Dios sea el que nos dirija y Él sea propicio para que esta palabra edifique nuestras vidas. Soberano Señor que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar allá con nuestros hermanos donde deseamos, Señor, que tú les visites, que tú, oh Dios, seas el que abra nuestro entendimiento para comprender y entender esta palabra que tú nos has dejado para vivir diariamente, Señor. Oramos para que podamos sacarle provecho, Señor, al consejo que tú nos das, pero por sobre todas las cosas ponerla en práctica. Gracias, Señor. Deseamos la asistencia del poder de tu Espíritu Santo para que nos dirija en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana queremos tener una lectura en el libro de Lucas. La palabra del Señor realmente nos edifica. Esa palabra del Señor nos da ánimo para seguir adelante. Y es por eso que definitivamente el Señor ha establecido que seremos como árboles plantados junto a aguas de reposo. Esa palabra realmente debe de ser palabra fresca que recibamos de parte de Él. Vamos a abrir ahí en casa el libro de Lucas en el capítulo 17. Vamos a leer del versículo 7 al 10. La palabra del Señor dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Esta mañana queremos realmente entender y ver por qué el Señor nos llama siervos inútiles. Es importante entender la palabra del Señor y de poder aprender en cada uno de los pasajes que Él nos ha dejado, porque siempre que leemos su palabra hay una enseñanza muy especial. La lectura que acabamos de hacer es una ilustración en la cual hace referencia a un hombre que tiene campos de labranza y que para realizar los diferentes trabajos ocupa a un siervo. Pero hay algo especial porque este siervo, después de venir del campo, también debe de realizar las tareas domésticas de casa. Aquí nos menciona que el siervo viene del campo y que al final del día ha trabajado bajo el sol, viento, etc., viene cansado. Yo creo que cada uno de los padres de familia y aquellas madres también que trabajan saben que el llegar a casa es un alivio, pero que las tareas continúan en casa. No necesariamente llegamos y descansamos. Si llevamos hambre, pues comemos, o si tenemos sueño, pues se toma una siesta. Es importante ver que aquí la enseñanza es algo que el Señor quiere remarcar y que debemos de ir más allá
de lo que se nos ha encomendado. No debemos de hacer las cosas únicamente a aquellas que se nos ha encomendado, sino que seamos acomedidos, que podamos ser participantes de algo más, que nosotros mismos podamos llevar a cabo esa enseñanza en nuestra propia vida. Por supuesto que el siervo que viene del campo, sabemos que ha llevado el sol del día, ha hecho una tarea bastante difícil, pero no por eso significa que llegue a descansar. Ha cumplido las tareas encomendadas del campo, como el pastoreo. Sabemos que si lo aplicamos al plano espiritual, podemos decir que la labranza y el pastoreo corresponden al servicio que hacemos al Señor, y que definitivamente el llevar este trabajo no solo es un trabajo físico, sino que también es un trabajo espiritual, lo cual para aquellos pastores significa bastante esfuerzo y es bastante trabajo el que hay que realizar. Tenemos el caso de nuestro hermano pastor Edward Rustián, que visita también los campos de San Marcos y de la costa, y que definitivamente es una distancia larga que hay que recorrer. Entonces el trabajo no significa únicamente hacer solo aquello que se nos ha encomendado, debemos de ir más allá. El servicio al Señor lo debemos de ver como un privilegio, no como una carga. El hecho de servir al Señor es algo muy especial, es algo que nosotros nos vemos comprometidos con Él a trabajar, porque Él ha hecho todo en cuanto a la salvación, en cuanto a las bendiciones que nosotros disfrutamos hoy en día. Dios es realmente una gran bendición o muchas bendiciones para nuestra vida, porque definitivamente no es solo la salvación. Entonces Él ha hecho todo por nosotros. Sería justo y correcto que nosotros trabajáramos e hiciéramos todo aquello que se nos ha encomendado para la obra del Señor. Entonces el servicio hacia el Señor es un privilegio, no es una carga. Y eso debemos de tenerlo bien claro, porque Él realmente nos ha dado la oportunidad también de trabajar. Es un ejemplo claro que nosotros, una vez tengamos vida, es la oportunidad que tengamos para realizar aquel servicio o trabajo que se nos ha encomendado. Lo interesante aquí del versículo 7 que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Eso es lo que humanamente pensamos, o que así debería de ser. Sin embargo, también vemos aquí que hay tareas todavía que se deben de realizar. Las tareas en este caso de este siervo que nos está hablando la Escritura, no se le invita a que se siente a la mesa. Antes tiene que realizar las labores de casa. Es el trabajo que aún tiene que hacer después de venir del campo. Significa que al llegar del trabajo tiene que seguir trabajando, no descansa. Y la tarea puede ser en algunos días más cansada que otras. ¿Por qué? Porque precisamente en el campo puede haber mucho sol y otros días puede haber lluvia o viento. Sin embargo, eso no implica que no se haga un esfuerzo mayor. Entonces, el trabajo que este siervo ha hecho en el campo es un trabajo cansado, ha llevado el sol del día y sin embargo, al llegar a casa todavía tiene responsabilidades. Siempre nosotros lo vemos desde otro panorama y queremos hacer las cosas fáciles. Y eso significa que a veces no nos queremos complicar la vida.
como se dice regularmente, no hay pan fácil. Aparentemente un trabajo lo vemos fácil, pero tiene sus dificultades, tiene su lado duro y difícil. Entonces el trabajo que cada uno realiza, por supuesto, tiene el esfuerzo que hacerse diariamente. El trabajo que se hace o que realizamos durante todos los días significa levantarnos temprano. Hoy, por supuesto, con el tráfico que nosotros tenemos aquí en nuestro país, se hace difícil poder salir temprano y pensar o decir, me hago 20 o 30 minutos para llegar a tal punto. Debemos de salir ya con un tiempo bastante anticipado para poder cumplir hacia aquellas tareas. Esto significa un esfuerzo que tenemos que levantarnos temprano para poder llegar puntual a nuestra cita o a nuestro trabajo. Primera Timoteo nos dice, Primera Timoteo 4:14 dice, no descuides el don, o sea, ese servicio que hay en ti. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, aquel joven que empieza en el ministerio, aquel joven que tiene mucha fuerza. Pablo le da el consejo, no descuides el don que hay en ti. Es decir, usted y yo tenemos un don de parte de Dios que nos ha sido dado, pero que definitivamente la palabra don aquí se traduce como un servicio que nosotros tenemos que realizar en la obra del Señor. Es un privilegio poder realizar este trabajo para la obra del Señor. También en la misma escritura nos dice en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí es algo especial porque el hecho de que dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti, significa que en algunas ocasiones ese don puede apagarse, ese don puede estar dormido y definitivamente lo que Pablo quiere es que ese don se despierte, que nosotros lo pongamos a trabajar. Versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo anima a Timoteo a que no se acomode, a que no se quede con el talento escondido, que haga brillar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros nos acomodamos y nos acostumbramos a hacer cierta rutina, pero hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Y eso significa tener una vista más allá de lo que todos ven. Nosotros debemos de preocuparnos por hacer un trabajo, un servicio para el Señor, independientemente de que este servicio o trabajo sea espiritual o material. Si nosotros estamos trabajando para una empresa, para alguien en especial, nosotros debemos de ser esforzados porque en ese sentido nosotros estaremos también dando un buen testimonio de lo que nosotros somos. Recordemos que como hijos de Dios nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros debemos de brillar a través de las cosas que nosotros realicemos. Puede ser un trabajo sencillo, pero que nosotros tengamos el respaldo del Señor, que nosotros tengamos esa gracia, que nosotros seamos acomedidos, que nosotros podamos ser diferentes a los demás. El problema que nosotros tenemos es que siempre nos vivimos comparando con alguien y que si nosotros hemos sido contratados bajo un perfil, nosotros no vamos a ser más allá de lo que diga nuestro contrato. Sin embargo, como creyentes, nosotros debemos de ser trabajadores diferentes, trabajadores que nosotros podamos realizar no solo un trabajo efectivo, sino que hacer alguna tarea adicional, no porque nosotros lo querramos ver de esa manera, sino que
en algunas ocasiones eso nos va a ayudar también a ser buenos trabajadores en cuanto a nuestras propias asignaciones, porque van a estar al día. A veces el trabajo se deja para mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer, deberíamos de terminarlo el día de hoy para no acumular algo para mañana, porque el día de mañana ya traerá su propio afán, dice la Escritura, es decir, sus propios problemas. Siendo nosotros personas diligentes en nuestro trabajo, vamos a ser personas que podamos tener buen testimonio en aquel lugar donde nosotros nos desarrollemos. Hoy nosotros podemos ver que a través de esta situación que nosotros estamos viviendo, una situación de pandemia, hay muchos dones escondidos y que salieron a luz. Algunos no podían cantar según ellos, pero cuando ensayaron se dieron cuenta que sí podían hacerlo. Entonces es lo que Pablo está diciendo también, que nosotros hemos recibido un don cuando el Señor nos atrajo a Él, cuando nosotros venimos a Él. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros que funcionan en nuestro cuerpo, el Señor los hace muy similar para que en el cuerpo de Cristo también nosotros podamos hacer algo. Es decir, los pies, las manos, los ojos, la nariz tienen una razón de ser y de estar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, también como personas espirituales tenemos un propósito, tenemos un objetivo para realizarlo. Hoy en día, en este problema de encierro que tenemos, nos hemos dado cuenta que también han salido bastantes personas a trabajar y poniendo en práctica algunas otras formas de hacerlo y que sin embargo han tenido resultados positivos porque de esa manera trabajan y se ganan la vida. No debemos de quedarnos apagados en medio de esta situación, no debemos de ser descuidados en lo que el Señor nos ha dado. Siempre nosotros debemos de revisar nuestra propia vida y de hacer un alto en el camino también y de saber en qué nosotros estamos fallando. En cuanto al servicio, es decir, nosotros debemos de saber cuáles son las asignaciones, digamos, en el caso del trabajo que se nos han encomendado y si las estamos cumpliendo. ¿Cuáles son nuestras asignaciones que nosotros tenemos en cuanto a nuestro trabajo espiritual? ¿Cuáles son aquellas asignaciones en lo que el Señor realmente nos ha dado y que nosotros podamos servirle? Debemos de hacer una evaluación para valorar qué es lo que nosotros estamos haciendo. De esa manera nosotros nos daremos cuenta cuáles son esas posturas en cuanto al servicio. Nuestros padres siempre nos dijeron, y había algo especial: estudia, mi hijo, para que el día de mañana te vaya mejor. Cada uno sabemos que nuestros padres nos daban ese consejo para que el día de mañana no nos costara tanto. Estudia, mi hijo, es algo que las generaciones anteriores lo conocen y saben que significa un apoyo de nuestros padres en cuanto al estudio para que el esfuerzo que ellos habían hecho por mucho tiempo no fuera el mismo que nos tocara a nosotros. Sin embargo, cuando somos jóvenes no entendemos, cuando somos jóvenes lo vemos como un regaño y el mismo estudio para nosotros lo vemos algo difícil y que no necesariamente lo querramos hacer. La palabra del Señor nos dice en Proverbios, en el capítulo 10 y versículo 4, versión La Palabra de Dios para Todos, dice: el que no se anima a trabajar, empobrece. El que trabaja duro, se enriquece. La palabra del Señor es muy clara
y no anda viendo si nos gusta o no nos gusta. La palabra del Señor llega al corazón y dice: el que no se anima a trabajar, empobrece. El versículo 4 es una parte del que le sigue y dice el versículo 5: el hijo inteligente trabaja durante la cosecha. El sinvergüenza se duerme durante esa época. En estos dos versículos tenemos mucha riqueza en relación a lo que nosotros podemos ver en cuanto al trabajo. El que no se anima a trabajar empobrece. Y el hijo inteligente trabaja durante la cosecha, pero el sinvergüenza se duerme durante esta época. Entonces debemos de poner mucha atención y de ver que definitivamente el trabajo es algo que Dios ha dado al ser humano para que podamos tener de ahí el sustento diario. Hoy en día, después de la pandemia, aparte de que muchos descubrieron su forma de trabajar, hay también gente que se acostumbra y sigue con la dependencia de que le lleven algo. Y eso es algo que definitivamente no debemos de acostumbrarlo a hacer, porque estamos nosotros mismos acompañando a aquella persona que sea negligente, a que sea una persona que no va a alcanzar los propósitos de su propia vida para el día de mañana. Nosotros debemos de ser esforzados, debemos de trabajar, de ser personas que tenemos el objetivo claro en cuanto al trabajo, porque obviamente si nosotros ya estamos casados, también debemos de ser responsables con nuestra esposa, con nuestros hijos, aún con aquellos que dependen de nosotros. Entonces debemos de ser responsables, y precisamente es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, que no nos acostumbremos a dejar ese don abandonado, que nosotros lo avivemos, que nosotros veamos que ese don está trabajando, está funcionando y que lleva fruto. Así que nosotros, volviendo a nuestro punto inicial de el deber del siervo, vemos que el trabajo que se habla es un trabajo de campo, es un trabajo de agricultor. Por lo regular, en este trabajo también la gente madruga y sale temprano a trabajar, a labrar la tierra. Y también la persona que apacienta el ganado es un trabajo de mucho esfuerzo. Sabemos que hay muchos que madrugan a ordeñar las vacas para poder obtener aquella leche que se reparte temprano para el desayuno. Entonces tenemos que ver que cada uno de los diferentes trabajos tiene bastante esfuerzo que realice. Pero hablando siempre de este siervo, cuando él termina sus tareas en el campo, él también ya quiere llegar a casa, pero no necesariamente a descansar, sino que a culminar, a hacer aquellas tareas que se les ha encomendado. Hasta después de terminar con la preparación de lo que se le ha encomendado, como es el servir la comida a su amo, este siervo podrá sentarse. De todo lo que nosotros hemos visto aquí, pareciera que es un trato inhumano, pero no era así en los tiempos del Señor Jesús. Por eso mismo Él nos refiere esta parábola. Nos dice que esto nos enseña la condición de siervo. El servicio que hagamos para el Señor no debe de escatimar esfuerzo alguno. Nosotros siempre estamos viendo la situación en cuanto al descanso, y definitivamente cuando encontramos ahí un espacio tratamos de descansar, porque la tarea puede ser bastante cansada la que estemos realizando, pero no significa que nosotros debemos de descansar constantemente teniendo una tarea que debemos de cumplir.
Nosotros como creyentes se nos habla aquí que debemos de ser esforzados. Y por eso el Señor es muy sabio al hablarnos de un siervo que se encuentra trabajando y que definitivamente el trabajo que este siervo hace es un trabajo bastante esforzado. El Señor fue para nosotros el mejor ejemplo en cuanto a trabajo, en cuanto al servicio de nosotros los humanos. Él realmente podemos ver en la palabra del Señor, en los evangelios, cada uno nos narra su punto de vista, pero debemos de ver el servicio que el Señor realizó en esta tierra. El Señor siempre se preocupó de los demás, siempre le dio pan a aquel que necesitaba, siempre le dio la palabra, pero aparte de eso también hizo servicios muy especiales como para sus discípulos. Si ustedes se recuerdan, Él le lavó los pies a sus discípulos. Esto no solo es una enseñanza de un servicio de sencillez, porque definitivamente creo que ninguno de nosotros, o tal vez algunos, ha tenido la oportunidad de lavarle los pies a otro. Pero el Señor lo hizo con sus discípulos, y esto precisamente es un ejemplo de servicio que tal vez era lo más bajo, y definitivamente Él lo hizo con amor, con cariño. Él realmente nos demostró ese momento de amor para la humanidad. Entonces, aquellos discípulos que pudieron ver este trabajo que el Señor hizo, definitivamente lo hizo con mucho esfuerzo, porque cada uno de ustedes sabe que en aquel tiempo no se usaban zapatos cerrados como los que usamos hoy, y luego ellos hacían una caminata diaria de aproximadamente unos 33 kilómetros, y definitivamente sus pies venían sucios, empolvados, aquellos pies toscos, gruesos, y el Señor tuvo a bien poder lavarle los pies a cada uno. Entonces Él nos enseña el ejemplo, Él nos enseña un ejemplo de servicio, y por supuesto también nos habla de ese amor que Él tuvo, no solo en enseñarnos el servicio, sino que el estar juntos con sus discípulos, esto también nos enseña unidad. Entonces no importaba en aquel momento quién era el más grande o quién era el más pequeño. Él definitivamente era el más grande, pero Él les demostró con este acto su humildad, su sencillez. Entonces nosotros vemos que Él vino para darnos un ejemplo en el servicio. Él dice en la palabra en Mateo, en el capítulo 20 y versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es un privilegio servir y trabajar para el Señor. Sin embargo, siguiendo el caso de Lucas, vemos en el versículo 9 que nos dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Después que el amo termina de comer y se levanta, no tiene ninguna obligación de agradecerle los servicios, porque es la obligación del siervo. Nosotros aquí en nuestra Guatemala decimos gracias por todo y esperamos siempre esa palmadita que nos dan en la espalda y queremos escuchar: lo hiciste bien, felicitaciones, y constantemente esperamos que se nos dé esa palmada. Sin embargo, es nuestra obligación. Si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, aquello que se nos encomendó, porque realmente nos deben de felicitar. Nosotros debemos de entender que lo que dice aquí la palabra del Señor es algo bastante especial y es una lección que debemos de aprender, porque aún continúa diciendo en el versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Cómo es esto que somos siervos inútiles? Si hicimos todo aquello que se nos encomendó. Es algo que no entra en nuestra cabeza porque nosotros podemos decir, nos esforzamos, trabajamos y ahora sencillamente no hicimos un trabajo que al Señor le agradara. Nosotros tenemos que ver que realmente la enseñanza que nos está dando aquí es que nosotros debemos de decir que el propósito de esta palabra es reprendernos cuando pensamos que somos alguien y que hemos hecho algo por lo cual merecemos el reconocimiento de los demás. Cada uno desarrolla y desempeña un trabajo y quiera Dios que lo estemos haciendo de la mejor manera. Pero es nuestra obligación. Ahora el problema es que a veces solo lo enfocamos en el trabajo secular y lo que Dios quiere también es que nosotros lo veamos desde el plano espiritual. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros para el Señor y con qué ánimo, con qué esfuerzo y que si estamos verdaderamente conscientes de que estamos trabajando para Él o sencillamente nosotros no estamos haciendo nada en cuanto al trabajo espiritual? Hoy escuchamos que el Señor viene, que el Señor ya está a las puertas, pero la pregunta debería de hacerse o que deberíamos de hacernos es, ¿estamos trabajando para el Señor? ¿Estamos llevando fruto para el Señor? ¿Nos estamos esforzando? ¿Somos siervos inútiles o somos siervos que realmente tomamos el consejo de la palabra y estamos realizando un trabajo efectivo para el Señor? Nosotros debemos de evaluarnos y precisamente esta palabra que nosotros escuchamos aquí, siervos inútiles somos. El Señor dice, porque si le ponemos atención al versículo, dice, así vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, la palabra que viene es decid, o sea, nosotros somos los que debemos de decir siervos inútiles somos. Entonces, la realidad de las cosas es que nosotros debemos de evaluarnos y de ver si estamos haciendo el trabajo espiritual que el Señor nos encomendó. El texto que leímos dice todo lo contrario. Pensamos que hemos hecho lo suficiente. Nosotros mismos nos evaluamos y decimos, lo que hicimos hoy en día es un trabajo que merece un 10. Ni siquiera lo ponemos en 7. Nosotros mismos nos evaluamos y decimos, nuestro trabajo fue bueno. Y por eso es que esperamos una palmadita. Pero el Señor nos está diciendo que somos siervos inútiles. Y definitivamente nosotros debemos de ponernos en un plano especial de examinar nuestra vida y de ser sinceros con nosotros mismos si estamos haciendo un trabajo efectivo para la obra del Señor. De acuerdo a lo que hicimos, el trabajo que desempeñamos, por ejemplo, la lectura del versículo 7 dice que el siervo viene del campo, ha cumplido la jornada, pero al llegar a casa aún tiene tareas que hacer. Es decir, si pone la mesa, se va a esforzar en poner la mesa. Va a poner su mantel, va a poner los platos que corresponde y definitivamente ese esfuerzo es el que el Señor espera que hagamos. Si bien es cierto, hizo un buen trabajo ahí en el campo, también debe de hacer un trabajo excelente al servirle la comida, al preparar la comida, que tenga buena sazón para que los alimentos pueda satisfacer al amo. Entonces nosotros debemos de pedir gracia al Señor para hacer todo aquello que se nos encomiende, pero debemos de hacer lo mejor. En ocasiones creemos que lo que hacemos es suficiente, es correcto, es bueno
y nos consideramos que somos personas que hicimos un buen trabajo. Nunca pensamos que somos siervos inútiles. Nunca pensamos que lo que hicimos no fuera lo que se nos exigió. Todo lo contrario. Estamos conscientes que nos levantamos temprano, que hicimos el trabajo asignado y que llegamos a casa y que hoy sí, definitivamente nos merecemos el aplauso de los demás. Pero el Señor es muy claro en esta situación y que definitivamente nos exhorta a ir más para allá. Nos exhorta a realizar un buen trabajo, pero un buen trabajo espiritual, un buen trabajo para Él. Obviamente sabemos que lo que hagamos nosotros aquí en esta tierra también debe de ser correcto, también debe de ser bueno, pero quisiera que nosotros nos examináramos y viéramos qué es el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Le estamos hablando a alguien de Cristo? ¿Hay hermanos nuevos que nosotros le hayamos hablado a Cristo en esta pandemia? ¿Hemos llevado un consejo a aquel que lo necesita? ¿Hemos dado un pan al hambriento? Es decir, ¿estamos trabajando espiritualmente o estamos haciendo algo que todavía no podemos realizarlo? Que solamente escuchamos la doctrina, que solamente escuchamos la palabra, pero que no realizamos la actividad. El Señor quiere que nosotros activemos, que nosotros tengamos una acción después de que hemos escuchado esa palabra. Entonces siempre regresamos también al consejo de Pablo sobre Timoteo, que el don que nosotros hemos recibido debemos de ponerlo en práctica. Debemos de sacarlo, debemos de desempolvarlo y ponerlo a trabajar para que el nombre del Señor se glorifique. Debemos de dar lo mejor para el Señor. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice todo. Esperemos que estemos trabajando y haciendo algo para el Señor. Que nosotros, al levantarnos, dispongamos nuestro corazón y digamos o preguntémonos: ¿qué hago el día de hoy para el servicio del Señor? Debemos de dar lo mejor para el Señor. El capítulo 22 y versículo 29 del libro de Proverbios nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La Nueva Versión Internacional dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. La palabra diligente significa que pone mucho interés, que pone mucho esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de sus obligaciones o encargo. La palabra diligente es la que nosotros debemos de aplicar en nuestro trabajo. Ser diligentes, ser personas acomedidas, como decían nuestros padres. Si usted ve algo tirado, recójalo, sea acomedido. Si usted comió, lleve los platos a la pila, porque hoy la gran mayoría tiene su lavatrastos, pero antes nos levantábamos de la mesa y llevábamos los platos a la pila. ¿Y dejarlos ahí? No, había que lavarlos de una buena vez. Entonces, si comemos, llevemos los platos también a lavatrastos, lavémoslos y estamos haciendo algo más que comer. Entonces, todo lo debemos de pensar en que debemos de hacer algo más allá de lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Si nos quitamos la ropa y nos vamos a cambiar, depositémosla en el lugar donde la ropa sucia se pone. Eso es ir más allá, no es solo dejarla aquí y que la persona que nos ayuda en casa o nuestra esposa la lleve a su lugar. Nosotros también podemos colaborar en estas tareas.
Entonces, ser diligentes, ser esforzados e ir un poquito más. 1 Corintios 15, 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos en el Señor, Dios lo está viendo. Él es el que lo califica, no lo calificamos nosotros. Para nosotros, cuando lo vemos hacia otro hermano, lo calificamos mal. Cuando nosotros nos vemos a sí mismos, lo calificamos bien. Pero el trabajo debemos de hacerlo de la mejor manera. Nosotros debemos de ser diligentes y que el que va a calificar es el Señor. Vale la pena trabajar, vale la pena que nosotros perseveremos hasta el fin, a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de las tentaciones del enemigo, a pesar de nuestras debilidades. Asegurémonos de hacer el mejor trabajo para el Señor. Todo aquello que Él nos ha encomendado, definitivamente hagámoslo. Vale la pena trabajar para el Señor, para que aquel día que se acerca nosotros escuchemos las palabras del Señor en Mateo 25, 21, que dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos deseamos escuchar esa palabra? Yo considero que la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta en esta mañana a que nosotros realicemos un trabajo y que ese trabajo que realicemos lo hagamos de la mejor manera. Si pusimos atención en el versículo que leímos, dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros somos fieles en lo poco, si solo tenemos un don, pero ese don lo trabajamos con esmero, con esfuerzo, con diligencia, somos fieles en eso poco y el Señor nos va a premiar. El Señor va a premiar esa fidelidad que usted pone en el trabajo de aquel don que se le ha encomendado. Entonces, vale la pena ser esforzados y trabajar o servir al Señor. Vale la pena que nosotros nos examinemos y podamos ver aquellas fallas, porque ahorita, o sea, el día de hoy, nosotros podremos examinarnos para saber exactamente si estamos trabajando al 30, al 60 o al 100%. Si estamos trabajando en un porcentaje de estos, por lo menos nuestro don no está adormecido, no está escondido. Pero nosotros debemos de trabajar para el Señor hoy más que nunca, porque los días son cortos. Entonces, si usted tiene un talento, trabájelo, séale fiel al Señor en aquello que Él le ha dado. Él verá el esfuerzo que usted hace sobre esa fidelidad, aquel trabajo que el Señor le encomendó y le pondrá sobre mucho. En esta mañana deseamos que el Señor nos haya dado una exhortación, porque esta palabra, por supuesto que al primero que le cae es a mí, saber exactamente si estamos haciendo un buen trabajo para el Señor. Nosotros debemos de leer su palabra y de ver realmente si nosotros estamos bien con ese espejo que la palabra nos enseña. Nosotros debemos de hacer un trabajo efectivo para el Señor. Terminamos con este versículo que nos dice en Romanos, en el capítulo 2 y versículo 6 de la Nueva Versión Internacional: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Es decir, ni yo soy juez de alguien que esté viendo cómo trabaja, ni alguien que esté viendo cómo yo lo hago, sino que es el Señor, el juez justo y verdadero. Él está viendo el desarrollo del trabajo que usted está haciendo. Seamos diligentes en esto
y que nosotros en aquel día podamos escuchar esa palabra que hemos leído, que definitivamente el Señor sea el que nos llame. ¿Dónde nosotros seremos puestos? Porque el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos entrar, todos queremos llegar a aquel lugar. Definitivamente lo que nosotros estamos viendo es un trabajo diligente para el Señor. Deseamos que el Señor nos permita y ponga el querer como el hacer para realizar este trabajo. El Señor les bendiga, el Señor continúe derramando sus bendiciones sobre su vida y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esa palabra, Señor, que hemos leído, Señor, donde definitivamente ninguno de nosotros quiere ser siervo inútil, Señor, sino que debemos de ser siervos esforzados y trabajar principalmente en las áreas, Señor, espirituales para glorificar tu nombre. Si aún, oh Dios de los cielos, en este momento nosotros estamos viendo que estamos dormidos, sacúdenos, oh Dios, y despiértanos para que lo que nos queda, Señor, aún podamos trabajar y serte fieles. Padre, muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por tus hijos, bendícelas de tal manera y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por cada uno de los que nos ha escuchado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.